Bien, en este segundo video tutorial sobre Impress vamos a trabajar lo que son las animaciones personalizadas y la transición de diapositiva. Antes de hacer eso, y que había quedado pendiente del video anterior, yo les había mostrado que a veces esta barra de diapositivas aparece, por ejemplo, en la zona inferior o en otro lugar. Sí, yo desde acá lo puedo cerrar, pero el problema es que al poner ver panel de diapositiva me vuelve a aparecer en el mismo lugar. Si yo lo que quiero es que esté en el lado izquierdo, lo que tengo que hacer es moverlo desde acá. Para eso me paro sobre la barra, fíjense en esta barra que estoy señalando, y lo arrastro. Ahí tengo la barra. Fíjense que si yo la suelto va a aparecer ahí. Si vuelvo a presionar ahí, arrastro, y arrastro hasta qué lugar. Arrastro hasta un lugar en donde cuando arrastre, fíjense cómo aparece la marca, ¿ven?, de que va a quedar incorporado al programa. Suelto y ahí queda incorporado. Esto era algo que había quedado pendiente del video anterior. Bueno, vamos a usar las mismas diapositivas. Lo vamos a probar en este y después en la otra presentación. Fíjense que esta presentación habíamos dicho que al presionar F5 o yendo al menú presentación, iniciar presentación, yo lo que hago es ver la presentación en pantalla completa, y con las teclas del cursor voy pasando. Bueno, fíjense que yo puedo volver, ir a la presentación, pasar de diapositiva, bueno, y ahí termina la presentación. Con la tecla escape vuelvo al modo de edición. Vamos a darle un poco más de vida a la presentación agregándole lo que es la animación personalizada. Bien, para eso lo primero que hago es irme acá a animación personalizada. Van a ver que está todo deshabilitado acá, pero eso es porque no tengo seleccionado ningún elemento. Acá dice selecciona un elemento de la diapositiva y pulsa en añadir para incorporar una animación. El añadir es este botón más que está acá, pero primero tengo que seleccionar. Entonces en este caso yo tengo un solo elemento en esta diapositiva, que es este texto. Me paro en donde está el texto y fíjense cómo se habilita el botón de añadir un efecto, ¿sí? Fíjense que si yo hago un clic fuera se deshabilita porque no tengo ningún elemento seleccionado. Ahí lo seleccioné, se habilitó el botón más, que es para añadir un efecto. Bien, presiono en el botón más y me aparece esta ventana. En esta ventana yo tengo diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, tengo efectos de entrada, de énfasis, de salida, rutas de movimiento y efectos diversos, ¿sí? Vamos a trabajar con los efectos de entrada, ¿sí? Bien, lo conveniente es puedo usar cualquiera de estos efectos. El consejo que yo les doy es que para efectos de texto, que los primeros que aparecen acá son más efectos para las transiciones, que es lo que vamos a ver después. Entonces, si yo pongo de emocionante para abajo y elijo boomerang, ahí me muestra cómo va a ser el efecto. Si pongo doblar, me muestra cómo va a ser el efecto. A veces no se ve el efecto completo acá, espiral hacia adentro, sino que hay que ponerlo y aplicarlo para que lo puedan ver bien, ¿sí? Bien, bueno, vamos a dejar ese rebotar. Tengo que definir la velocidad, muy lento, lento, medio, rápido, muy rápido. Vamos a ponerle el término medio, ¿sí? Y vamos a poner aceptar. Bien, este elemento, este texto que dice presentación de diapositiva, ya tiene un efecto. ¿Cómo sé que lo tiene? Me aparece acá en la ventana de animación personalizada, me está apareciendo que ese elemento tiene un efecto, ¿sí? Bueno, ese efecto que me aparece en este lugar, yo lo puedo borrar. Fíjense que ahora se habilitó este botón de quitar el efecto. Si yo lo quito, no estoy eliminando el texto, estoy eliminando el efecto que le puse al texto, ¿sí? Con esto lo puedo modificar, o sea que me va a abrir, me va a mostrar el efecto que yo elegí, puedo elegir otro. Y estos botoncitos los vamos a ver ahora cuando agreguemos en la otra diapositiva. Vamos a agregar dos efectos. Entonces con estos dos yo puedo moverme de un lugar al otro, y con este puedo previsualizar el efecto, cómo va a entrar el efecto. Bien,
Después que yo defino el efecto, tengo que definir acá abajo, a la derecha, tengo que definir si yo lo que quiero es, al pulsar con el ratón, con el anterior y después del anterior. ¿Sí? Si yo pongo después del anterior, significa que va a aplicar este efecto solo después del anterior. ¿De qué anterior? De un anterior efecto, que en este caso no hay ninguno anterior. ¿Sí? Esto queda más claro en la otra diapositiva, que tiene, vamos a aplicar 3 efectos, porque tengo 3 elementos: el subtítulo, el título y el texto. Ahí van a entender mejor esto. Bien, la dirección y la velocidad. Bueno, en este caso la dirección no la puedo modificar, o presiono acá y desde acá la puedo modificar. Bien, por ahora lo vamos a dejar así. Bien, fíjense que al pulsar con el ratón aparece de esta forma. Si ustedes miran en la parte superior, van a notar que acá aparece una flechita con un mouse, ¿sí? Fíjense en ahí está ampliado para que lo vean. Si se fijan, ahí hay una flechita como si fuese el clic del mouse. Acá al lado figura un rombito verde que, como está alineado hacia la derecha, indica que es un efecto de entrada, ¿sí? Bien, para que termine de quedar claro, ahora fíjense que vamos a cambiar el efecto acá abajo y vamos a poner después de anterior. Fíjense que al poner después de anterior, ahora ya no está la flechita, sino que ahora hay un reloj, porque indica que ese efecto está por un tiempo determinado, ¿sí? Bien, lo otro que vamos a poder ver ahora es que en este caso, cuando yo ejecute la presentación, el efecto se va a ejecutar solo. Ese relojito me está indicando que en este caso la presentación se va a ejecutar sola, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer F5 o iniciar la presentación y van a ver que el texto va a entrar solo, ¿sí? ¿Ven? Bien, eso es por que yo en este efecto le puse después de anterior. Si yo acá le pongo al pulsar con el ratón y ejecuto la presentación con F5 o iniciar presentación, fíjense que la diapositiva aparece en blanco. ¿Cuándo va a aparecer el texto? Como yo le puse en el efecto al presionar el ratón, cuando yo presione el mouse, recién, ahí yo presiono el mouse, recién aparece el efecto. Bien, vamos a la segunda diapositiva. Acá tengo 3 elementos, entonces va a quedar un poco más claro todo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Tengo que estar en animación personalizada, seleccionar el elemento al cual le quiero poner el efecto, se habilita. Vamos a ponerle un efecto, consejo que les dije, de emocionante para abajo. Vamos a poner, por ejemplo, ascender. Entonces va a ascender así el título. Ahí me muestra el ejemplo. Bien, ahora le defino la velocidad, vamos a ponerle medio y vamos a poner aceptar. Ahí aparece el primer efecto de la segunda diapositiva. Vamos al segundo. Se habilita el botón más y acá tengo, vamos a poner otro efecto, rosca, ¿sí? Algunos no se llega a ver el efecto acá, o sea que lo tienen que aplicar, probarlo y después, si no les gusta, lo pueden cambiar. Vamos a poner medio también, aceptar, y vamos a agregar a la imagen. Para eso voy a seleccionar la imagen, botón más, y vamos a poner, por ejemplo, girar hacia adentro. Bien, y voy a poner la velocidad medio, aceptar. Fíjense que ahora yo tengo 3 efectos. Si yo verifico, fíjense, ahí están los 3 efectos. Ven que hay un rombito verde apuntando hacia la derecha, significa efectos de entrada. Y tienen el clic del mouse, significa que los 3 efectos
se van a ejecutar al hacer un clic con el mouse. Recuerden que eso yo lo puedo cambiar para que se ejecuten solo, ¿sí? Bien, veamos ahora la presentación. Me paro en la primera, hago F5. Como está, fíjense que aparece en blanco porque tengo que presionar una tecla. Puede ser cualquier tecla, no solamente la tecla del mouse. Bien, ahora voy a pasar a la segunda diapositiva presionando una tecla. Y también voy a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque los tres elementos que tiene esta diapositiva le habíamos puesto que se ejecuten al hacer un clic o al presionar el ratón, ¿sí? Entonces yo presiono una tecla, vuelvo a repetir, no necesariamente el ratón, y me va a aparecer con el efecto la primera. Cuando presione nuevamente va a aparecer el segundo con su efecto, y cuando presione nuevamente el tercero con su efecto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué puedo lograr yo? Si ustedes se fijan, y lo habíamos visto en la anterior, nosotros podríamos hacer que acá aparezca un relojito. Ese relojito va a hacer que se ejecuten sola. Entonces me paro en el primero, le voy a poner después de anterior, significa que va a entrar la diapositiva y después que entre la diapositiva automáticamente va a entrar el texto. Al texto 1 le voy a poner después de anterior, fíjense cómo aparece el relojito, y a mapas de VIP también le voy a poner después del anterior. ¿Qué significa después del anterior? Primero se va a ejecutar este. Cuando termine el efecto, recién se va a ejecutar este, porque dice después del anterior. Y este se va a ejecutar después del anterior, o sea, después del texto 1. Ya vamos a cambiar acá y vamos a poner con el anterior, que lo que va a hacer es que se ejecuten dos efectos a la vez. Bien, vamos a ejecutar F5. Acá sigue estando al hacer un clic o al presionar, eso lo podría haber cambiado. Y ahora cuando pase la segunda diapositiva van a ver que se ejecutan los tres efectos, primero uno, después el otro y después el tercero solo, sin que yo tenga que presionar ninguna tecla. Primer efecto, termina y se ejecuta el tercero. Bien, con eso yo estoy trabajando con los efectos y estoy haciendo que los efectos se ejecuten solo. ¿Puedo hacer que el texto entre con la imagen? Sí. ¿Cómo hago? A la imagen le pongo con el anterior, significa, fíjense que en ese caso desapareció a lo que es mapa de VIP, que es la imagen, desapareció el relojito. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar junto con el texto, ¿sí? Porque yo le puse con el anterior. Si hago la vista preliminar, hago F5, perdón, ejecuto la primera, paso a la segunda, fíjense, el texto 2 y la imagen entran juntos, ¿sí? Eso es porque le puse a la imagen con el anterior. Bien, o sea que yo puedo lograr que los tres elementos entren a la vez también, si quisiera. Bien, eso es lo que es animación personalizada. Si quiero puedo modificar el efecto. Y otra cosa muy interesante que tiene es, si yo me paro en la primera, por ejemplo en el texto que dice diapositiva 1, y hago doble clic sobre el efecto, este efecto se ejecutaba, aparecía la palabra diapositiva 1. Miren, si yo ejecuto la presentación, paso, miren cómo aparece toda la palabra diapositiva 1. Bien, yo puedo hacer, haciendo doble clic, me aparece esta ventana que dice opciones del efecto, y acá en animación del texto dice por párrafo de primer nivel. Yo acá le puedo poner todos los párrafos a la vez con un solo objeto, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que cambie. Por ejemplo, acá donde dice efecto animación del texto, yo puedo poner letras por letra, ¿sí? Si pongo aceptar y ejecuto la presentación, esta palabra se va a ejecutar el efecto, pero letra por letra. Vean la diferencia. Vamos a pasar la primera diapositiva, vamos a la segunda, y fíjense cómo aparece letra por letra. ¿Ven? Bien. Perfecto. Y al texto, para que lo terminen de entender, vamos a hacer lo mismo. Doble clic, y acá le vamos a poner palabra por palabra o letra por letra. Palabra por palabra no tiene sentido porque serían dos palabras, la palabra texto y el número 1. Entonces vamos a poner letra por letra. Y el retardo entre caracteres también lo puedo aumentar. Yo pongo 20%, voy a aumentar.
retardo. Entonces si yo ahora ejecuto F5, paso a la segunda diapositiva, cuando termine solo el segundo, fíjense cómo entra y hay un mayor retardo, ¿sí? Bien, bueno, de esta forma yo puedo eliminar un efecto, puedo cambiar el efecto. Recuerden que acá puedo cambiar. Y lo último, yo puedo cambiar el efecto. En esta diapositiva se ejecutaba primero este efecto, segundo este otro junto con esto. Yo puedo cambiar, vamos a ponerle a los tres después de anterior, y vamos a hacer que primero aparezca la imagen, segundo la palabra diapositiva y tercero el texto. Entonces lo que hago es subirla a la imagen. Fíjense que al haber tres elementos, tres efectos, se habilita este. Como estoy en el último, se habilita nada más que este para subir. Presiono y ahora fíjense cómo mapa de VIP quedó en segundo lugar, y si vuelvo a presionar, ahora mapa de VIP quedó primero. Bien, y yo puedo hacer que el texto, subirlo también, que aparezca en segundo lugar, y diapositiva 1 en primer lugar. Esto va a hacer que cuando yo vaya a la segunda diapositiva aparezca primero la imagen, ¿ve? Termina, aparece el texto, y termina y aparece el subtítulo de la diapositiva. Bien, espero que con esto haya quedado claro lo que es el uso de animación personalizada. Y vamos a ver el último, que es transición de diapositiva. ¿Qué es la transición de diapositiva? En este momento yo tengo tres diapositivas. Una aclaración antes de empezar con esto. Acá en la animación personalizada, fíjense que si yo me paro en la primera diapositiva, acá me muestra el efecto. La segunda, bueno, esto yo tendría que hacer de la primera diapositiva, tendría que hacer que sea después de anterior para que se ejecute solo. La segunda ya se ejecuta solo, y en la tercera vamos a ponerle los efectos, porque la idea es que se ejecuten solo. Para eso vamos a seleccionar este texto, le vamos a agregar un efecto. La idea es que ustedes prueben diferentes efectos. Vamos a ponerle medio. Bien, a este texto vamos a hacer que sea el segundo efecto, le vamos a poner desvanecer y girar. Este es otro texto, vamos a seleccionarlo y le vamos a poner este efecto, medio, aceptar, y a la imagen vamos a agregarle un efecto, expandir, y le vamos a poner medio. Bien, ahora ya las tres diapositivas tienen efectos. Me faltaría en esta última a todos estos ponerle, por ejemplo, después de anterior. Para hacerlo de una sola vez y no tener que poner uno por uno, yo puedo seleccionar el primero y el último, teniendo presionada la tecla Shift, que es la para poner una letra en mayúscula. Fíjense cómo seleccioné todas. Y ahora acá, en inicio, le voy a poner después de anterior. Y ahora todos aparecen con el relojito. ¿Sí? Eso es para hacerlo de una sola vez. Bien. En este caso, todos los contenidos de los elementos de la diapositiva van a pasar solo. Fíjense que si yo presiono F5, apareció solo. Pero, ¿cuál es el tema? Para yo pasar de esta diapositiva a la otra, tengo que presionar una tecla. ¿Sí? Cuando termine, se queda en esa diapositiva hasta que yo presione una tecla. Bien. Bien. Ahora, de acá no va a terminar hasta que yo no presione una tecla. Bien, recuerden, con la tecla escape vuelven. La idea ahora es agregarle transición. Para eso vamos a posicionarnos donde dice transición de diapositiva, y fíjense que estoy parado en la primera diapositiva y acá dice sin transición. Me paro en la segunda y dice sin transición, me paro en la tercera y dice sin transición. Yo puedo agregarle una transición. Las transiciones, fíjense
son esas. Acá tengo diferentes transiciones. ¿Sí? Bien. La transición que le agrego es la misma para las tres. Puede ser la misma o puede ser que a cada diapositiva yo le agregue una transición diferente. Si le quiero agregar la misma transición a las tres diapositivas, lo único que tengo que hacer es poner, cuando finalice, poner a aplicar a todas las diapositivas. Y en este caso, fíjense que la diferencia en estas diapositivas. Si yo me acerco, fíjense cómo en la primera diapositiva, fíjense cómo aparece el rombito. Ese rombito indica que ya tiene una transición, ¿sí? Pero que esa transición se va a ejecutar al hacer un clic. Eso significa la flechita. Yo lo puedo cambiar acá abajo, fíjense, y decirle que sea al pulsar con el ratón o automáticamente después de un tiempo determinado. Ya lo vamos a cambiar. Bien, si me fijo en la segunda diapositiva, fíjense que no tiene el rombito. Eso es porque no hay aplicado una transición y se va a pasar de una a la otra al hacer un clic o presionar una tecla. Y la tercera lo mismo. Bien, ahora vamos a cambiar para que las tres tengan el rombito. Para eso lo que vamos a hacer es, si yo quiero el mismo efecto tablero vertical para las tres, presiono aplicar a todas, o a cada una me paro en la segunda. Fíjense que dice sin transición. Vamos a ponerle otro efecto. Fíjense cómo ahora, por haberle puesto la segunda diapositiva, aparece un rombito. ¿Ven? La primera el rombito, la segunda tiene el rombo, pero la tercera no. Bien, entonces ahora en la tercera le vamos a poner, dice sin transición, vamos a poner otra transición. Bien, ahora las tres tienen el rombito, pero se ejecutan al hacer un clic. Si yo ejecuto ahora esta presentación y hago F5, fíjense, ven, ahí entró el efecto de transición, entró el texto solo, pero no va a pasar solo a la segunda diapositiva. ¿Por qué? Porque figuraba al hacer un clic. Entonces lo que voy a hacer es presionar una tecla y va a pasar a la segunda, ven, con el efecto de transición que se había elegido. Lo mismo va a pasar para pasar de la segunda diapositiva a la tercera, debo presionar una tecla, o sea, hacer clic o presionar el ratón. Bien, fíjense que de esta segunda diapositiva no se pasa a la tercera diapositiva. Solo presiono una tecla, ahí está el efecto de transición y ahí paso a la última diapositiva. Bien, y acá se va a quedar hasta que yo presione una tecla y en este caso va a terminar la presentación. Bueno, si yo quiero que las transiciones de diapositiva se ejecuten solas también, tengo que, fíjense que las tres, cualquiera de las tres, acá abajo aparece al pulsar con el ratón. Miren, yo me paro en la primera, me dice que la transición es tablero vertical y que dice al pulsar con el ratón. Si me voy a la segunda, dice la transición de diapositiva es cubrir hacia abajo al pulsar con el ratón. Y si me voy a la tercera, dice la transición de diapositiva, dice división vertical entrante al pulsar con el ratón. Bien, lo que yo puedo hacer es decirle que automáticamente esta primera, después de un segundo, vamos a ponerle acá, le puedo poner 2 segundos, que después de 2 segundos pase a la otra diapositiva. Bien, a esta segunda se supone que va a haber un texto más largo, entonces tengo que darle tiempo a la persona que está viendo las diapositivas que lo pueda leer. Entonces le vamos a poner más tiempo. A esta segunda le vamos a poner 5 segundos. Y a esta tercera, como para que ustedes vean la diferencia, le vamos a poner automáticamente después de 8 segundos, imaginando que el texto es más largo y que necesito que la persona lo vea. Bien, en este momento cada diapositiva tiene su efecto con su tiempo, ¿sí?
Si yo hago F5 y lo ejecuto, en este momento esta presentación, como los efectos pasan solos y las transiciones de diapositiva después de un tiempo determinado también pasan solas, me está quedando esta presentación como si fuese un video. Hago F5, ahí muestra el texto con su efecto. Después de 2 segundos pasa a la segunda. Recuerden que a esta le habíamos puesto más tiempo. El tiempo empieza a correr cuando termina el último efecto del texto. O sea, ahí diapositiva 1, ahí recién empieza a correr el tiempo que yo le puse a la transición. Y lo mismo pasa con la tercera, la última diapositiva. No, el tiempo de los 8 segundos no empieza a contar desde ahora, sino cuando termina el último efecto. En este caso, después que termine el efecto de la imagen. Fíjense, en este caso del texto que termina. Ahí recién se cuentan los 10 segundos y en este caso, como no hay más diapositivas, va a terminar la presentación. ¿Sí? Bien. Espero que con esto haya quedado claro cómo se utiliza la transición de diapositiva y anteriormente lo que es la animación personalizada.